Busco un héroe que me pueda redimir. ¿Qué tiempos? Porque hay siervo del Señor. Bueno, estamos nuevamente aquí en La Mica, Iglesia de La Mica, y ya a punto de partir. Se acercaba la hermana Leticia, porque ella también nos quiere platicar su testimonio, un testimonio que acabo de escuchar. Es un testimonio muy hermoso, la maravilla de Dios es grande, pero quiero que a través de su misma voz, su propia voz, ustedes conozcan cuál es el testimonio de la hermana Leticia. Mi testimonio dice así: para la honra y la gloria del Señor. Cuando tenía como 19 años, 18, 19 años, yo ya estaba casada, me casé y tenía un niño. Vivía en la colonia Jardín y ahí mi intención era ser catequista, y entré a estudiar a un convento que está en la calzada a pie de la Cuesta. En ese convento nos enseñaban todo acerca de la religión, pero de la Iglesia Católica. Nos enseñaban en libros, en la Biblia. Yo empecé a leer la Biblia. Nos hacían exámenes cada tiempo. Siempre mis exámenes salía reprobada. El último examen que hice ahí, contesté de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que decían las Escrituras. Venía una pregunta que decía que si era aprobado por Dios adorar a las imágenes, a la imagen de la Guadalupana. Yo contestaba que no, que era abominación delante de Dios. Y me llamaba el sacerdote y me decía que porque yo había contestado esa respuesta, que no era esa la respuesta, porque ella era la Madre de Dios y teníamos que adorarla. Pero yo le decía que era una imagen y que en la Biblia dice que no se deben de adorar las imágenes. Preguntas así como esa eran varias. Entonces él se molestó mucho porque todas las había contestado de acuerdo a la Biblia. El sacerdote rayaba mi examen y me decía que no había aprendido nada, que la Biblia me estaba confundiendo, que mejor ya no la leyera. Y yo le decía que yo quería saber, pero acerca de la Biblia, no de otros libros. Y él me decía que no, que tenía que ser de la Biblia. Esa noche, eran como las 7 de la noche, me regañó y yo me fui a mi casa. Tenía un niño solamente, me lo llevé y llegué a mi casa, lo acosté a dormir. Pero yo me sentía muy mal porque yo decía, ¿por qué no aprendo? ¿Por qué soy muy burra? ¿Por qué las demás sacan buenas calificaciones y yo no? Entonces me hinqué al lado de mi cama y le pedí a Dios que me ayudara, que yo quería conocer las cosas de Él. Yo le dije, quiero servirte, por favor, ayúdame. Ayúdame porque no sé qué hacer. Esa noche nos acostamos a dormir y tuve un sueño en el que yo me veía caminando como en una especie de pueblo, casi oscuras. Yo caminaba y caminaba y encontraba a una que otra persona y le preguntaba, disculpe, ¿ustedes saben a dónde está la luz del mundo? Y me decían, no sabemos. Se reían, me decían, está loca, anda buscando la luz del mundo. Yo seguía caminando en ese sueño, tocaba puertas y también preguntaba, ¿saben a dónde está la luz del mundo? Y me decían que no y se reían. Yo seguía caminando hasta llegar a la orilla de una laguna muy sucia, y yo me paraba en la orilla. De pronto llamaba la atención, mi atención, un varón con vestiduras blancas que se acercaba a la orilla y caminaba. Y yo decía, se va a meter. Veía que empezaba a tocar el agua
con sus zapatos limpios. Y yo decía, se va a ensuciar su ropa. Pero él seguía caminando y entraba y caminaba hasta ponerse enfrente de mí. Y extendía su mano y me decía, ven, yo sé dónde está la luz del mundo, ¿quieres ir? Y yo le decía que sí. Le decía, ¿usted sabe dónde está? Y me decía, sí, yo sé dónde está. Yo extendía mi mano también para dársela. Y le decía, qué bueno, porque tengo mucho tiempo buscándola y no la encuentro. Y él me decía, porque la luz del mundo no es de la tierra. Yo le contestaba y le decía, pero qué bueno que usted sí sabe. Y me decía, ven, yo te voy a llevar. Caminábamos. Cuando tocaba su mano, sentía mucha seguridad, mucha tranquilidad. Y seguíamos caminando y de él, de su ropa, emanaba un aroma muy, muy especial, un aroma que me confortaba. Y seguíamos caminando hasta llegar al borde de una lomita llena de pasto verde, muy bonito. Y me decía, camínale y sube ahí está la luz del mundo. Y yo le decía, usted no va a venir. Y me decía, no, todavía no, pero tú sigue caminando. Y yo veía que él se regresaba, veía su ropa y decía entre mí, no se ensució nada, viene igual de blanco, de un blanco resplandeciente muy bonito. Y yo decía, voy a subir, y empecé a subir esa lomita. Al llegar al borde, encontraba a dos especies de galeras muy largas, una a la izquierda y una a la derecha. En una había puros hombres vestidos de blanco, todos vestidos de blanco. En la otra había mujeres también vestidas de blanco. Y en medio de ellas, de las dos galeras, una fuente muy grande y muy bonita, que al tirar el agua hacia arriba caían como diamantes las gotas de agua brillando muy hermoso. Dos mujeres se acercaban a esa fuente y me decían, ven, aquí hay agua de vida. Y yo cuando iba a caminar despertaba, corría, me levantaba y anotaba lo que había soñado. Mi compañero se despertaba y me decía, ¿qué tienes? Yo le decía, nada, mira, es que tuve un sueño. Después, él me decía, duérmete, solamente fue un sueño. Le dije, es que está muy bonito, pero está raro. Y me dijo, es un sueño, solo duérmete. Pasó, me dormí ya, anoté lo que había soñado. Después se lo conté, pero ya no le di importancia. Pasaron cuatro días y él me dijo, gorda, hay un trabajo que me ofrecieron en la Progreso, acompáñame. Y yo le dije sí, y empezamos a caminar, llegamos a la Progreso, subimos caminando y al ver un local, una vidriería, vi que tenían muchos cuadros ahí y yo le decía, yo veía un cuadro y me metí a la vidriería y le decía a la dueña del establecimiento, disculpe, ¿vende los cuadros? Y me decía sí, porque todos tenían un precio, pero había uno que no tenía precio. Y yo le decía, ¿y ese que no tiene precio? Y ella me decía, no, ese no se vende. Yo le decía, ¿por qué, señora? ¿Quién es ese hombre? Y ella me decía, es el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Yo me puse muy nerviosa porque era el mismo hombre que yo había soñado y que me había cruzado la laguna. Le dije a mi esposo, vente, vámonos. Y empecé a caminar, pero me puse nerviosa. Mi esposo me decía, ¿quién es ese hombre? ¿Sí lo conoces? Le decía, no. Ya después me dijo, el molesto, ¿sí lo conoces? Dime quién es. Y yo le dije, es el hombre que soñé, es el hombre que te dije que había cruzado la laguna con él. Y él me dijo, es solo un sueño, no hagas caso.
dime quién es. Y le dije, no hombre, te voy a decir una cosa, ya no le voy a dar importancia, ya no es nadie. Yo dije entre mí y le dije a él, no es nadie, no es nadie. Pero cuando yo repetí esto, la misma voz de la mujer resonaba en mi cabeza y me decía, es el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Y ahora entiendo, ahora que lo conozco, ahora que no solamente lo he soñado, ahora que sé que es mi padre, ahora sé que él es un hombre valiente, es un hombre lleno de poder, que no le importa el lugar a donde estemos, él va y nos saca de donde estemos, siempre y cuando le pidamos mucho la ayuda a Dios, porque él intercede por todas las almas. Cuando pasó el tiempo, hermana, llegaron a su casa los hermanos. Sí, pasó el tiempo, yo no le quise dar importancia más, pero pasó el tiempo y seguí teniendo sueños, hasta que una vez llegaron dos hermanas a mi casa. Dos hermanas, una hermana se llama María Luisa y la otra la conocí como Chonita, de ahí de la iglesia de la Jardín. Este es el testimonio de la hermana Leticia. Ella es miembro activa de la iglesia de la Mica. Y pues bueno, hermana, le agradecemos de todo corazón el habernos platicado su testimonio y esperemos, primeramente Dios, que muchas almas al escuchar su testimonio se acerquen a Dios y conozcan al único Dios verdadero. Así es, Dios le amén. pague, hermana. Amén. Miedo, he ofendido a mi Señor. Busco un héroe que me pueda redimir. ¿Qué tiempos? Porque hay cielo.